¿Cómo están? Qué bien. Hace tiempo no los veía desde aquí y siempre es un gusto poder predicar en casa. Porque cuando uno predica afuera, sí es bueno y uno bendice a mucha gente, conoce a mucha gente, pero cuando uno predica en casa es diferente. ¿Cierto, Pastor Fernando? Sí. Y bueno, quisiera poder compartir con ustedes algo que aprendí hace muchos años, pero que cada día que pasa es parte de mi vida cotidiana y es parte de mi día a día. No es algo que aprendí y que pasó, que fue en el minuto, sino que fue una enseñanza que me acompaña día tras día, y a través de esta palabra he podido madurar y poder enfrentar ciertas situaciones, entendiendo una verdad primordial en la vida de un cristiano. Quisiera compartir con ustedes un sermón que lo titulé "He decidido seguir a Cristo". Siempre me ha llamado la atención las últimas palabras de las personas antes de morir. No sé cuántos de los que están acá alguna vez han recibido alguna herencia. ¿Alguien aquí? Aún no. ¿Sí? ¿Por ahí? ¿No? Pastor Fernando. Después le voy a preguntar cuál fue la herencia. Pero no todos nosotros hemos podido recibir una herencia, pero sí quizás algún familiar querido, alguna persona cercana, antes de morir, nos dijo algunas últimas palabras. Alguna madre que dio alguna última instrucción, algún padre que quizás dio el último consejo, algún abuelo que quizás dio el último abrazo, en fin. Las últimas palabras de las personas son esas que concentran casi toda su vida y toda su voluntad. Y me llama la atención porque en la Biblia también se habla acerca de la última voluntad de una persona a quien todos nosotros conocemos y se llama Jesucristo. Podemos notar en la Biblia, en Mateo 28, del 18 al 20, que Jesús expresa su voluntad como su última voluntad antes de ascender al cielo. Y quiero que leamos este versículo en Mateo 28, del 18 al 20, y dice así: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Estos versículos son conocidos mundialmente como, el título que tiene, la Gran Comisión. Pero hoy día no quiero hablarte ni de evangelismo, ni de otra cosa parecida, sino que quiero hablarte acerca de ser un discípulo. Y si buscamos en el diccionario lo que es un discípulo, vamos a encontrar que dice que es una persona que estudia, sigue y defiende las ideas y opiniones de una escuela o de un maestro, aun cuando pertenezca a una generación muy posterior. Y bajo este significado, este concepto nos identifica por la mayoría de los que estamos aquí. Un día decidimos seguir a Cristo. Por ello estudiamos la Biblia, creemos en Dios y creemos que nos transforma en nuevas personas, como decía Pastor Fernando. Nos da esperanza de una vida eterna y nos enseña que muchas cosas cambian para bien y nos enseña cosas que aprendimos mal y que son diferentes. Pero no sé hasta qué punto conocemos lo que es ser un verdadero discípulo y si realmente lo aplicamos a nuestra vida diaria. Entonces, les invito a recordar lo que Jesús enseña acerca de ser un verdadero discípulo. En Mateo 16, 24, Jesús señala: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
En Juan 12:26 la Biblia dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mateo sigue detallando lo que es ser un discípulo. Mateo 10 del 37 al 39. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y Mateo 5:44 nos añade algo más. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Lo que hemos leído son solamente algunas cosas que implica ser un discípulo de Jesús. Y sinceramente hasta aquí no sé cuántos de nosotros realmente cumplimos con todas estas cosas. No sé si usted ha reflexionado acerca de esto, pero yo lo hago regularmente. Y llego a la conclusión de que no es fácil ser un discípulo de Jesús. Porque me pide que vaya en contra de lo natural. Porque me pide que crea sin ver. Que declare cosas que no existen. Que yo, una persona humana y 100% humana, con debilidades y defectos, me comporte como una persona ejemplar. Y si también usted está pensando que cumplir con todo esto es tremendamente difícil, le quiero pedir que se siente, que respire profundo, porque eso no es todo. En Mateo 5:48, Jesús pone la guinda de la torta y dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. En este punto yo sinceramente creo que Cristo enloqueció. ¿Cómo osa Jesús pedirle a personas naturales, normales, de carne y hueso, con caracteres absolutamente diferentes, con tentaciones, con debilidades, con ira, que guardan enojo, pedirles ser perfectos como Dios? ¿Qué se había fumado Jesucristo en ese minuto? Porque ¿cuántos de nosotros que estamos aquí no nos hemos frustrado alguna vez porque no actuamos como Jesús? ¿Cuántos de nosotros vivimos con amargura, con falta de perdón, arraigados por años y que no queremos soltar? ¿Cuántos de nosotros tenemos pensamientos que no son puros, que no son santos, y albergamos esas cosas en nuestra mente? ¿Cuántos convivimos con un mal hábito que no hemos cambiado y que no hemos dejado? ¿Cuántos actuamos bajo la vanagloria o el orgullo propio? ¿Cuántos hemos deseado el mal a alguna persona? ¿Cuántos somos manejados por la ira, los celos, la falsedad, la mentira? ¿Cuántos luchan con adicciones que superan su propia voluntad? ¿A cuántos de nosotros nos falta cambiar un montón? Yo soy la primera en decir amén. A todos nosotros en algún punto nos es difícil seguir a Cristo, pues debemos luchar contra nosotros mismos. Sabemos que Dios nos demanda ser fieles y buenas personas, pero hermanos, seamos sinceros, nos cuesta horrores subir a ese nivel. Sea por lo que sea, por la vida dura que viviste, por el daño que te hicieron, porque simplemente te cuesta dejar lo que tienes que dejar. Ser un discípulo no es lo más fácil, pues seguimos intentando ser como alguien que es perfecto. Algunos creen que seguir a Cristo se resume en ser salvos y ya, magia. No, seguir a Cristo es un cambio de vida continuo. Todos los días ser transformados por el poder del Espíritu Santo. El Evangelio no se trata de cambiar un poco, sino ser mudados en personas nuevas a lo largo de toda nuestra vida, como lo dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, en este punto, al igual que usted, yo necesito, por favor, que alguien me explique
¿cómo puedo ser un discípulo de Cristo? Y quisiera poder enseñarles o comentarles o recordarles a aquellos que saben qué es lo que era ser un discípulo en el tiempo de Jesús. Jesús era un rabino judío, y aquí el hermano Jimmy me puede corregir. Jesús era un rabino judío, creció en una región llamada Galilea, y los judíos en Galilea creían que Dios había hablado con Moisés, al cual todos conocemos, y le había dado los primeros 5 libros de la Biblia, y a la agrupación de estos libros ellos llamaron la Torá, que significa enseñanza, instrucción o la forma. La Torá es la base de sus vidas y también el centro de su sistema educativo. La mayoría de los niños y niñas judíos de 6 años irían a la escuela para aprender la Torá, que probablemente se realizaría en la sinagoga local, y sería enseñada por un maestro de la Torá, que era un rabino. Este primer nivel de educación se llamaba Beit Sefer y duraba hasta que el niño tuviera unos 10 años aproximadamente. Al finalizar este periodo, el niño sabía la Torá de memoria. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Al finalizar el Beit Sefer, la mayoría de los niños ya no estaban en la escuela, sino que aprendían el oficio familiar. Pero los mejores de los mejores seguirían adelante en su educación. En el siguiente nivel, ellos le llamaban Beit Talmud. Aquí los niños memorizaban el resto de las escrituras hebreas hasta el libro de Malaquías. Al finalizar este nivel, alrededor de los 14, 15 años aproximadamente, la mayoría de los niños se dedicarían a aprender el negocio de la familia y lo que aprendían de sus padres. Pero solo los mejores de los mejores continuarían con el siguiente nivel de educación, que se llamaba Beit Midrash. Entonces, iban donde un rabino en este nivel y le solicitaban ser uno de sus discípulos. Cuando utilizamos la palabra discípulos queremos decir estudiante, pero nos referimos a alguien que sabe lo que su maestro sabe. Pero discípulo es algo mucho más profundo. Un discípulo no solo quiere saber lo que el rabino sabe, sino que quiere ser como su rabino es y quiere aprender a hacer lo que el rabino hace. Ahora, los rabinos interpretaban la Torá de manera diferente, tomaban un verso y cada uno le daba su interpretación propia, por lo tanto, tendrían distintas interpretaciones acerca de un versículo y de cómo vivirlo. Las interpretaciones de un rabino se llamaban conocimiento. Cuando ibas donde un rabino, después de haber estudiado todo esto que les expliqué, y querías ser su discípulo, lo que hacías era tomar el conocimiento de ese rabino para aprender lo que él sabía, para hacer lo que el rabino hacía y para ser como ese rabino era. Entonces ibas donde un rabino y le decías: rabino, quiero ser uno de tus discípulos. Entonces el rabino te va a interrogar acerca de la Torá, de los profetas y un montón de otras cosas. Porque el rabino se pregunta a sí mismo: ¿puede este chico sentarse junto a mí y seguirme? ¿Puede este chico hacer lo que yo hago? ¿Puede este chico transmitir mi conocimiento? ¿Tiene este chico lo que realmente se necesita? Entonces, si el rabino pensaba que el chico era bueno, que amaba a Dios y se conocía la Torá, pero no era lo mejor de lo mejor, el rabino te iba a decir: mira, sé que amas a Dios, sé que te sabes el libro de memoria, sé que eres una buena persona, pero ve y continúa aprendiendo el oficio de tu familia. Pero si el rabino pensaba que el chico podía llegar a hacer lo que él hacía e incluso ser como él era, entonces él le diría al niño: ven, sígueme. Entonces el niño de 14 o 15 años dejaría a su familia, sus amigos, su aldea, su sinagoga, todo. Dejaría toda su vida atrás para ser como su rabino, aprendiendo a hacer lo que el rabino hacía. Eso era lo que significaba ser un discípulo en el tiempo de Cristo. La mayoría de los rabinos comenzaban sus enseñanzas alrededor de los 30 años. Y justamente a esa edad encontramos a Jesús caminando por la playa en el mar de Galilea, y la Biblia
nos describe lo que sucede. En Mateo 4, del 18 al 19, la Biblia dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, ¿qué les dijo? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Esto es lo grandioso de lo que acabamos de leer. Pedro y Andrés eran pescadores. Y Jesús le dice: vengan, sígueme. Si son pescadores y Jesús los llama a ser sus discípulos, quiere decir que no siguen a otro rabino. Y si no siguen a otro rabino, quiere decir que ellos no son lo mejor de lo mejor. Ellos no habían logrado poder pasar todos sus estudios. Luego se acercó a Jacobo y Juan, que estaban pescando con su padre Zebedeo. Si están pescando con su padre, es porque son aprendices del oficio familiar. Y si no seguían a otro rabino, entonces tampoco eran lo suficientemente buenos. Tampoco lo lograron. No son lo mejor de lo mejor. Debían haber tenido unos 15, 16 o 20 años tal vez. Y en este punto comienzo a reflexionar en algunas cosas. Estos hombres son pescadores, es decir, comenzaron a estudiar, pero no fueron los mejores. Habían cometido errores, habían sido excluidos y marcados por sus fracasos. Y con ellos yo me identifico plenamente. Pues recuerdo el momento en que Jesús salió a mi encuentro, rodeada de una familia disfuncional, sin los recursos necesarios para surgir y estudiar, en un medio que me limitaba a ser como una persona sin aspiraciones, sin sueño, llena de temores y frustraciones importantes. Recuerdo el día en que Jesús salió a buscarme y oí su dulce voz diciendo: ven, sígueme. Desde ese día escucho a Dios hablar a mi corazón. Y en mis frustraciones, en enfermedad, en desánimo, en los problemas y en desesperanza, esa voz se hace más fuerte. Y tal como el primer día, sigo escuchando esa voz que me dice: ven, sígueme. No era lo mejor de lo mejor. Te aseguro que yo no era lo mejor de lo mejor. Pero Jesús me dijo un día: ven, sígueme. Pero hay otro detalle en el que yo también quisiera que pudiéramos enfocarnos. Me pregunto por qué estos hombres al instante dejaron lo que estaban haciendo y siguieron a Jesús. Y le encuentro sentido cuando recuerdo que los rabinos eran personas las más respetadas de la región, honradas y veneradas en cualquier parte. Eran los mejores de los mejores. El rabino era la persona más importante que podía existir. Imagínense, este rabino Jesús va a la playa y te dice: ven, sígueme, a ti y a mí. Pero eso no es lo más extraordinario. Recuerde que si el rabino dice esas palabras, lo que realmente él está diciendo es: creo que puedes hacer lo mismo que yo hago. Es decir, te está diciendo: tú puedes ser como yo. Hermanos, bajo este significado, obviamente, lo dejaríamos todo y seguiríamos a Cristo. La gente, al ver a estos discípulos con Jesús, comentaban: ellos son pescadores, son personas sin educación, son gente que hace el oficio familiar. Pero ellos no sabían que con este grupo inculto, imperfecto, mal educado, Jesús cambiaría el curso de la humanidad completa. No fue con un grupo de rabinos, fue con un grupo de personas que no alcanzaron, que no eran lo mejor de lo mejor, que no dieron la talla en la educación. Y al igual que sus discípulos, Jesús te ha escogido para que seas su discípulo. Y a pesar de todo lo incorrecto en tu
vida, en tu personalidad, en tus hábitos, en tus limitaciones. Poder enseñarte, pulirte, transformarte para que llegues a ser usado en tu familia, en tu trabajo, en tu ciudad, en tu país y, ¿por qué no?, en el mundo entero. Los planes de Dios son grandes, pero pueden ser detenidos por un pensamiento. Y la Biblia lo describe a través de lo que le sucede a Pedro. En Mateo 14:22 la Biblia dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Imaginemos el cuadro. Está el bote con gente, el agua está brava, sopla el viento, están todos aterrados porque Jesús se acerca a ellos sobre las aguas y creen que es un fantasma. Y aparece Pedro y le grita a Jesús: si eres tú, dime que me acerque a ti. Pedro es un discípulo de Jesús. Orientó toda su vida, o por lo menos ese par de años que estuvo con Jesús, a hacer lo que hacía su rabino. Había aprendido a ser como su rabino. Ve a su rabino caminando sobre el agua, ¿y qué es lo primero que quiere hacer? Obviamente, caminar sobre el agua. Entonces Jesús le llama y Pedro baja del bote. Avanza un par de pasos, pero empieza a hundirse y grita: Jesús, sálvame. Jesús lo atrapa y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Está claro que el problema fue la poca fe, no hay discusión, y la duda de Pedro. Y lo primero que pensamos es que Pedro dudó de Jesús, pero Jesús no es el problema, porque Jesús no se hunde. No es por dudar en Jesús que Pedro se hunde. Entonces, ¿de quién duda Pedro? ¿O de qué duda Pedro? Si no fue de Jesús, entonces era de sí mismo. Y créanme que esto tiene mucho sentido, porque Pedro experimenta lo que a menudo nos sucede a nosotros. Cuando perdemos la fe en nosotros mismos y dudamos si realmente podemos ser como Jesús. Pedro no dudó de Jesús, sino de su capacidad de ser un buen discípulo. Dígame usted si esto no le ha sucedido alguna vez. Dígame si acaso al leer lo que Jesús espera de un discípulo, usted no dijo: ¿podré lograrlo? ¿Seré como Jesús algún día? ¿Podrá cambiar mi carácter, mi orgullo, mi soberbia, mi vanagloria, mi baja autoestima, mi poca educación, mis temores, mis juicios, mis complicaciones, mis celos, mis frustraciones, mis dudas, mis por qué? ¿Podré ser como mi maestro a pesar de que no soy lo mejor de lo mejor? Y la respuesta es sí. Podemos, por dos razones. Uno, es el rabino quien te escoge y cree que puedes ser como él. Es importante creer en Jesús, pero también valorar la fe que él tiene en nosotros mismos. Jesús no nos hubiese llamado si dudara de nosotros, pues el rabino no te elige a menos que creas 100% que tú puedes ser como él. Y número dos, porque Jesús es quien pelea por mí. En él residen mis fuerzas para vivir y poder ser como él. En Filipenses 4:13, universalmente conocido: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece.
Por sus fuerzas yo puedo perdonar a mi enemigo, amar al que me aborrece, dar al que me roba e incluso llegar a la perfección. En Él reside todo lo que necesito para ser un buen discípulo. No es por mi educación ni por mi intelecto, no es por lo que soy o porque soy más capaz o más inteligente, no pasa por tu atractivo físico ni por tu dinero. Todo, absolutamente todo, es por su gracia y su infinito amor. Que nada de tu pasado o presente impida el mover de Dios en tu vida. Deja los malos hábitos, incluso las personas que no son una buena influencia en tu vida como cristiano. Y sé lo que Jesús espera que seas, un verdadero discípulo. Él quiere que avances con los ojos puestos solamente en Él. Y quisiera contarte una historia. Es la historia de una familia india. Se cuenta que es una historia verídica. Vivían en una pequeña aldea y habían sido salvos y seguían a Jesús. Esto alborotó a la gente de la aldea a tal extremo de que la sacaron a la fuerza de su casa y los llevaron a la plaza principal de aquel lugar. El jefe de la aldea se enfrentó a ellos y le dijo al hombre: si tú y tu familia no se retractan de su fe, todos morirán. Y el padre de esta familia no sabía qué hacer ni qué decir. Solo recordó la letra de una canción que él mismo había compuesto cuando había entregado su vida a Cristo. Y se puso a cantar lo siguiente. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Lamentablemente sus hijos fueron asesinados. Le dieron otra oportunidad. Esta vez la vida de la esposa estaba en juego. Pero él siguió cantando. Aunque me deje, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Después de la muerte trágica de su esposa, le dieron una última oportunidad. Esta vez para salvar su propia vida. Pero él estoicamente siguió cantando lo siguiente. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. A pesar de que en ese día toda una familia había muerto, ocurrió algo sorprendente. Se sembró una semilla en el corazón del jefe de esa aldea, una semilla que comenzó a crecer con el tiempo. Finalmente el jefe reunió a toda la comunidad en la misma aldea, en la misma plaza donde había muerto esta familia, y renunció a su antigua fe y declaró su entrega a Jesús completamente. La gente lo celebró con alegría y el evangelio se extendió por toda la comunidad, la aldea y la región, porque habían visto una fe verdadera y habían conocido a Dios. Todo gracias a una familia que creía en el sacrificio al punto de entregar su vida por su maestro. Yo estoy de acuerdo de que la vida no es fácil. Yo estoy de acuerdo de que hay cosas que nos cuesta y hay días que es difícil levantarse. Estoy de acuerdo que a veces es difícil seguir a Cristo.
Y el camino que es seguir a Cristo a veces no es tan fácil. Y a veces ser perfecto como Dios es perfecto no está al alcance de nuestra mano. Pero quisiera poder leerte una parte de la Escritura que Jesús quiso poder heredarnos para este tiempo difícil que algunos de nosotros podemos estar viviendo. Y la Biblia dice en Romanos 8:30: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tal si podemos ser el tipo de gente que Dios espera que seamos? ¿Y qué tal si podemos ser perfectos como Dios es perfecto? ¿Y qué tal si podemos vivir una vida de victoria en victoria? ¿Y qué tal si Cristo no estaba mintiendo? ¿Y qué tal si tu familia se puede restaurar? ¿Y qué tal si tus fuerzas se pueden renovar? ¿Y qué tal si tus problemas pueden desaparecer? ¿Vas a quedarte con la duda de realmente poder experimentar el poder de Dios en tu vida? ¿O te vas a atrever y te vas a poner de pie y vas a seguir adelante como un verdadero discípulo? Yo quiero que tú entiendas algo. Seguir a Cristo no es cosa de nosotros. Ninguno de los que está aquí es suficientemente capaz para ser un discípulo de Jesús. Solamente por fe podemos realmente ser lo que Cristo quiere que seamos. Y yo quiero invitarte a que te pongas de pie y podamos cantar juntos esta canción. Es un himno antiquísimo, antiguo como solo algunos, pero me gustaría que lo cantáramos con el corazón. Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, aunque me deje, vuelvo a Cristo, aunque me deje.
gente cantando esta canción. ¿Cuántos dicen, yo también he decidido seguir a Cristo, a pesar de las circunstancias? A ver, quiero ver sus manos arriba. ¿Cuántos dicen, yo realmente he decidido seguirlo? Vamos a cantarlo fuerte, por favor. Una vez más, vamos. He decidido seguir a Cristo. Cántelo pero como discípulo, vamos. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, Yo sigo. yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Dile, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz. Padre, hemos seguido porque tú nos has llamado, Señor. Tu palabra dice que nos escogiste antes de la fundación del mundo. Señor, nuestro embrión vieron tus ojos. Tienen nuestros cabellos contados. Señor, cuando fundaste el cielo, cuando formaste las estrellas, hiciste la tierra, y habías pensado en nosotros. Señor, y en medio de nuestra imperfección, en medio de nuestras faltas, de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, tú decidiste darnos vida. Y Él nos ha bendecido. Quiero que pueda poner la mano sobre su corazón. Hay algo que vamos a hacer todos. No sé si todos aquí un día han podido recibir a Cristo en su corazón. Pero la Biblia dice que, ojo con esto, siempre dicen vamos a recibir a Cristo como Salvador. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que a Cristo se le reciba como Salvador. Él es el Salvador, pero a Él se le recibe como Señor, porque hacemos lo que hace nuestro Señor. Y hoy vamos a recibirlo como Señor, todos aquí, por si acaso hay alguien que algún día dijo, no, yo nunca he hecho esa oración, no he recibido a Cristo. Hoy lo vamos a hacer. Ponga la mano toda la iglesia sobre su corazón. Padre, hoy día hemos oído tu palabra y ha sido de bendición a nuestro corazón. Y hoy queremos como iglesia, Señor, el poder confesar con nuestros labios que eres el Señor. Yo quiero que repita usted conmigo, en este día, en mi corazón, yo creo que Jesús es el Señor, que murió por mí en la cruz, que se levantó de entre los muertos para darme vida eterna. Hoy yo lo recibo como el Señor de mi vida, aquel que proveyó de salvación y de vida eterna para mi vida. Con esta promesa declaro que mi descendencia también podrá conocerte y ser parte de esta hermosa promesa en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, póngase de pie. Digo en este día, yo declaro, Señor, que viene un tiempo precioso, que tu alabanza en su corazón va a provocar vida, va a dar a luz vida, que la alabanza en su corazón va a transformar circunstancias, corazones, Señor, y que nada volverá a ser de la misma manera.